Hola a todos, ¿me ven? Hola, está la doctora, sí. Hola, ahora, hola, ¿Qué tal, sí, doctora? ¿Todo bien? ¿cómo están? Bueno, qué bueno. Voy a empezar la clase, vamos a ir con cardio, ¿verdad? Pero vamos a ver los síndromes ahora, ¿verdad? Hay una parte del electro, ya hablamos con la doctora ayer, que vamos a tener una clase de electro con ustedes, así que no se desesperen por la parte de electro que vamos a dar también. Voy a empezar, voy a apagar mi cámara. Bueno, voy a compartir y si es que no tengo problemas voy a dejar la cámara prendida. No sé si Dayana alzó la mano. Sin querer no, pues, doctora. Ah, dale, ya está. Bueno, voy a compartir. Le odio que no me deja compartir. Espérenme que voy a tratar. Ahí ven. Sí se ve, doctora. Sí, profe, ahí se ve. ¿Ven? Sí. Bueno, yo no voy a compartir pantalla completa porque quiero tenerles acá al costado para poder preguntarles y eso. Esto se ve, pero se ve bien igual, ¿verdad? Hola. Sí, bro, se ve bien. Bueno, uno de los síndromes que vamos a desarrollar hoy es el síndrome coronario agudo, que si bien ustedes ya manejan luego, pero vamos a hacer un repaso, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir algo del síndrome coronario agudo? ¿Cómo se compone? Ahora un poco Juan José, ¿qué me puede decir del síndrome coronario agudo? Juan José Méndez. No sé si hay otro Juan José. Hola, no está Juan José. Ahora un poco María José. Sí, doctora. Y ¿Por qué? un grupo de cinco. No, no se puede, no está, el teléfono de usted está, el teléfono, digo, el audio de usted está habilitado, ¿verdad? Sí, doctora, se te escucha bien. No, lo que quiero decir es que ustedes pueden hablar cuando quieran, ¿verdad? No es que tienen que, le tengo que habilitar yo. No, sí se puede, Se solo que puede. tarda un poco. Ah, bueno. Y podría ser, doctora, un conjunto de síntomas que se da ¿Qué cuando me hay dijiste, una María José? disminución, del flujo coronario, flujo sanguíneo coronario. Muy bien, María José. Bueno, el síndrome, luego ustedes saben que el síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿verdad? Entonces es un conjunto de síntomas y signos, que dijo muy bien María José, que se da cuando hay una disminución del flujo coronario, ¿verdad? Flujo sanguíneo, flujo arterial coronario. Muy bien. Entonces está compuesto por algo que se llama principalmente angina. La angina es un intenso dolor torácico, ¿verdad? El paciente le duele el pecho, ese es el popular, me duele el pecho, ¿verdad? Está compuesto por la angina, que es un intenso dolor torácico que se da a una isquemia miocárdica. La isquemia es por lo que dijo María José, ¿verdad? No está llegando bien la sangre, o sea, hay una falta de oxígeno, ¿verdad? Porque puede haber un desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar ese desequilibrio en el aporte y lo que está necesitando o la demanda por las anginas? Que no llega a infartar el paciente, pero sí hay una isquemia, ¿verdad?
¿sí? Entonces, vamos a hablar primero dentro de lo que es cardiopatía isquémica, está el síndrome coronario agudo, ¿verdad? Que es lo que vamos a dar, ¿verdad? Pero cardiopatía isquémica es lo que estamos hablando, ¿verdad? Todas las enfermedades donde hay una disminución del flujo coronario, ¿sí? Así como dijo María José. Muy bien. ¿Cuál es la causa mente? La aterosclerosis de las arterias, ¿sí? O sea que el depósito con los años y más las personas que tienen más factores de riesgo, que es lo que vamos a hablar más adelante, van depositando grasa, ¿verdad? En las arterias y eso va cerrando y disminuyendo el lumen, ¿verdad? La luz de las arterias. Siempre, acuérdense, es más frecuente en los varones, ¿sí? Sí, Juan José, que no me respondió, viene con dolor de pecho y tiene seguro, no sé cuántos años tiene Juan José, 20. Viene con dolor de pecho, yo sí o sí tengo que pensar que es un infarto primero, porque siempre hay que descartar lo más grave, ¿verdad? Porque eso se puede morir el paciente. Entonces, si Juan José viene y le duele el pecho, yo primero tengo que pensar en un infarto. Si María José viene a consultar y me dice, doctora, muy difícilmente que sea un infarto a los 20 años, ¿verdad? Las mujeres tenemos menor riesgo cardiovascular, ¿sí? Por la protección hormonal, ¿verdad? Pero sí, cuando la mujer infarta, siempre es más riesgoso, tiene mayor mortalidad, ¿sí? En comparación con la del hombre. En el hombre es más frecuente, ¿sí? Bueno, y les puse el nombre que le da a la gente porque ustedes van a interrogarle a las personas y a ver cómo le dicen. Y ¿cómo te va a decir? Tuve un preinfarto, tengo un infarto del pecho, tengo dolor de pecho, ¿sí? Eso es lo que te dice el paciente, ¿sí? Factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿por qué? Obviamente que tenemos que ver en un contexto del paciente que viene por dolor de pecho, porque el dolor de pecho puede ser mil cosas. ¿Qué pueden ser? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales cuando uno viene y te dice dolor de pecho? A ver un poco. Si María José viene y me dice me duele el pecho, ¿qué puede ser? ¿Alguien tiene una idea? No, es lo mismo que María José venga y me diga que le duele el pecho, que tiene 20 años y es mujer, a que venga un paciente de 60 años, varón, latino, tabaquista, que su papá ya murió de infarto, que es sedentario, es obeso, tiene diabetes, hipertensión, ¿verdad? En eso ustedes lo primero que van a pensar es que infarto, ¿verdad? Entonces, hay que pensar dentro del contexto del paciente, ¿sí? Entonces, sí, hay que mirar los factores de riesgo que cada paciente tiene para infartar. Y entre los factores de riesgo siempre hay que separar, y esto hay que separar los modificables de los no modificables más por la prevención del paciente, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque los modificables el paciente puede cambiar y puede anular ese factor de riesgo. Depende de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que, tras consulta, antes que el paciente infarte, ya tenemos que mirar esos factores de riesgo y decirle que tiene que cambiar eso, ¿verdad? Y le digo yo, porque yo hago muchísimo diabetes y veo en clínica médica, todos nuestros pacientes son hipertensos, diabéticos, obesos, y muchas veces no le decimos, señor, tenés que bajar de peso sí o sí, tenés que hacer ejercicio, tío, sí, tenés que dejar de fumar, porque, y recién cuando infarta, le decimos eso, ¿verdad? Entonces, no, antes, ¿verdad? Prevención. Entonces, los factores de riesgo pueden ser no modificables, ¿verdad? Los no modificables es algo que no podemos cambiar. O sea, su historia, que su papá haya fallecido por infarto, eso no podemos cambiar, ¿verdad? Sí, pero eso es un factor de riesgo. Su raza, el sexo, si es varón, es varón, es mujer, mujer, no podemos cambiar. Su edad, ¿verdad? Si él ya tuvo una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Ojo, ese tiene altísimo riesgo de volver a ser, ¿sí? El que infartó una vez te va a infartar otra vez, ¿sí? Y si tiene
otras arteriopatías también es un factor, ¿verdad? Por ejemplo, si ya tuvo una ACV, si tuvo o tiene una OC, eso te está hablando que tiene una enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Y los factores modificables, ¿verdad? Son todo esto que puse en rojo, y puse en rojo porque tiene que llamarle la atención a ustedes, ustedes tienen que desde el principio decirle al paciente, ¿sí? Perdón por interrumpir, ¿qué es AOC? AOC es arteriopatía obstructiva crónica, ¿verdad? ¿Sí? Es la obstrucción de las arterias general distales de los miembros. Se da mucho en los pacientes con diabetes, ¿verdad? Que después vienen por una úlcera, por ejemplo, ¿sí? No se le palpa pulso, ¿sí? Bueno, y los factores modificables son la hipertensión. No es porque el paciente va a dejar de ser hipertenso, no, pero controlar su hipertensión, ¿sí? Tener la enfermedad controlada. No es porque el paciente va a dejar de tener diabetes, porque sabemos que la diabetes no se cura. Es porque va a controlar su diabetes, ¿sí? Y al controlar su diabetes, él está controlando ese factor de riesgo de infartar, ¿sí? La obesidad sí se puede cambiar. Es una enfermedad crónica que sí podemos cambiar, ¿verdad? Que sí podemos tratar, ¿verdad? Si el paciente, para mejorar su enfermedad de base, solamente dicen las guías que tiene que perder el 5% de su peso y ya se ve mejoría, tanto en el control glicémico y también en el control de cifras tensionales. El 5%. No le está diciendo que tiene que ser normopeso, pierda el 5% de su peso, ¿verdad? O sea, un paciente que tiene 100 kilos tiene que bajar 5 y ya va a haber mejoría, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, va a pesar 95 kilos, va a seguir siendo obeso probablemente, pero ya con esos 5 kilos que baje y que mantenga, él ya va a ver una mejoría, tanto en el control de su presión arterial y también en el control glicémico, ¿sí? El tabaco. El tabaco afecta a todo, del P10 le digo yo a los pacientes, ¿verdad? Afecta todo, o sea que abandono el tabaco sí o sí, ¿verdad? Acuérdense que el tabaco produce insulinoresistencia, ¿verdad? ¿Sí? También la dislipidemia, ¿verdad? O sea, los pacientes que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿verdad? Todo lo que es, ¿qué es esto? Síndrome metabólico, ¿verdad? Síndrome metabólico, ¿verdad? Toda la composición acá, lo único que falta, ¿qué es? Para completar el síndrome metabólico. ¿Qué valor falta acá? ¿Quién sabe lo que es síndrome metabólico? Alexis. A ver, Juan, respóndeme. ¿Qué es? Tiroides, falta de profe, ¿verdad? El síndrome metabólico tiene 5 componentes, que uno es la alteración de la presión, le voy a decir así sencillo para que más o menos recuerden que acá estamos hablando de hipertensión. Alteración de la glucemia, estamos hablando de diabetes, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad, ¿verdad? HDL bajo, que entra en dislipidemia, ¿verdad? Triglicéridos altos y también aumento de la circunferencia de cintura, que eso es lo único que nos dice acá en factores modificables, pero obviamente al tener obesidad probablemente va a tener una circunferencia de cintura mayor de lo recomendado, ¿verdad? ¿Sí? Y sedentarismo, ¿verdad? Sedentarismo es algo que el paciente también puede modificar, ¿sí? Bueno, la cardiopatía isquémica se divide en angina estable y en síndrome coronario agudo, ¿sí? El síndrome coronario agudo se divide otra vez en síndrome coronario agudo sin elevación. O sea, el paciente, voy a cortar acá y les explico otra vez. El paciente llega con dolor de pecho agudo. No estamos hablando de la angina estable porque ese es un paciente que conoce que tiene dolor de pecho y vamos a ver más adelante cómo es. El paciente llega con dolor de pecho. Entonces nosotros sospechamos un síndrome coronario agudo. Lo primero que le tienen que hacer es un electrocardiograma. Al hacerle el electrocardiograma, si no tiene elevación del ST, ustedes ya le reclasifican al paciente en un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
Si el paciente tiene elevación del ST, entonces es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y ya estamos diagnosticando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. El síndrome, si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ahí tenemos dos posibilidades. O es una angina inestable o es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La positividad de enzimas cardíacas. O sea, si el paciente moviliza enzimas cardíacas, estamos hablando de un infarto. Y si el paciente no moviliza las enzimas cardíacas, entonces estamos hablando de una angina inestable. Y también la duración de los síntomas, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? La causa siempre es el déficit de aporte de oxígeno, ¿verdad? O sea, el paciente por eso muchas veces se da ante un esfuerzo físico, ¿verdad? Porque cuando hay un esfuerzo físico hay mayor demanda de oxígeno, el corazón no puede responder a esa mayor demanda y ahí se da la isquemia, ¿verdad? Por lo general, dijimos por arteriosclerosis, ¿verdad? Hay otras causas de infarto que no precisamente sean obstrucciones arteriales, ¿verdad? Porque la obstrucción de la arteria coronaria se puede dar o uno por el depósito progresivo de esa grasa o otro por la rotura de placa, o sea, esa placa ateromatosa que estaba ahí sufre una ruptura, una erosión y luego, obviamente, porque hay una ruptura, las plaquetas se agregan, se forma ahí un trombo tratando digamos, de contener esa ruptura, pero realmente ese trombo lo que hace es terminar de obstruir la luz y termina haciendo un infarto el paciente, ¿verdad? Pero hay otras causas donde hay déficit de oxígeno que también el paciente puede infartar y no tiene lesiones arteriales, ¿verdad? Angiográficas. ¿Y cuáles son esas otras causas? La anemia, las miocardiopatías, las arritmias. ¿Por qué? Porque tiene un aumento de la demanda de oxígeno, ¿verdad? Que el corazón no puede responder y no es precisamente por una obstrucción total de la luz, ¿verdad? La angina microvascular, el vasoespasmo coronario, que es el síndrome de Takotsubo, tienen que buscar eso, ¿verdad? Que hay un espasmo de la arteria, y obviamente cuando se contrae la arteria, no pasa sangre y hay un infarto, ¿verdad? Pero después vos le haces al paciente un estudio angiográfico, Profe, eso era el una síndrome cinecoronariografía corazón para roto. mirar la cañería del corazón, como yo le explico a los pacientes. ¿Cómo? Ese era el que se le decía el síndrome corazón roto, ¿verdad? También, así mismo. Y también atiendan en los pacientes jóvenes el consumo de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína, ¿verdad? Les puse luego acá, ¿sí? En los pacientes jóvenes. Esto es el proceso que estábamos hablando, ¿verdad? Esta es una luz de una arteria normal. Acá, con el tiempo, y ni siquiera el paciente tiene síntomas, se dice que desde que nacemos tenemos estrías, depósitos de grasa en las arterias, ¿verdad? Vemos acá cómo se está depositando la grasa, después ya se forma una placa que se llama placa fibrosa porque el contenido lipídico es menor, después ya es una placa aterosclerótica cuando el contenido lipídico es mayor y tiene mayor riesgo de ruptura porque es súper lábil o friable, cualquier cambio hace que esta placa se pueda romper y al romperse ahí se forma el trombo tratando de cerrar esa herida, ¿verdad? Y al tratar de cerrar esa herida realmente lo que hacen es tapar toda la luz de la arteria y produce un infarto o una angina inestable, ¿verdad? Hasta acá, hasta esta placa ateromatosa, aterosclerótica que vemos, hablamos de angina estable. ¿Por qué? Porque el paciente, ven cómo va obstruyendo la luz. Pero el paciente en su actividad diaria no sabe, pero sube una escalera y le cuesta. Porque ese mayor requerimiento de oxígeno es lo que ese corazón con esta placa ya no puede responder, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, y la clínica, ¿cómo se presenta? Primero vamos a hablar de la angina estable, después vamos a hablar del síndrome coronario agudo, ¿verdad? La angina estable es el 70% de las anginas, ¿verdad? Es transitoria, o sea, el paciente viene y ¿verdad? Le pasa, por lo general le pasa solo, ¿verdad? Y tiene forma crónica. El paciente ya viene y ya sabe, o sea, por lo general el paciente ya sabe cuándo le va a dar. O sea, él ya sabe que no puede caminar una cuadra, porque antes de llegar a una cuadra ya le duele el pecho. Entonces él ya sabe que tiene que parar. O sea, le da cuando está haciendo un esfuerzo y cede en reposo, solito, cede, ¿verdad? ¿Dónde es? Igualito, así la angina en el mismo lugar, región retroesternal. Y bien, acá yo les puse así mismo como es Alicia, como es la semiología del dolor. Antigüedad, que ustedes le van a preguntar al paciente cuándo empezó, ¿verdad? Después, ¿qué es? Localización. Localización es en región external media baja, que se llama región retroesternal, ¿verdad? Bien, que hay todo, si ustedes buscan las imágenes en internet, vean que el paciente se pone así tipo a la izquierda, pero esa no es una presentación frecuente, pero no es la más frecuente. La más frecuente es acá en el centro, el paciente siente acá, así como está haciendo este abuelito, ¿verdad? En el medio siente el paciente, ¿sí? En el medio, por eso es la presentación más común es retroesternal. Entonces, este paciente, la localización es retroesternal, ¿verdad? O en toda la cara hemianterior del tórax izquierdo, que es la región precordial, pero es la menos frecuente, ¿verdad? Localización. Después que viene antigüedad, localización, después que viene intensidad, ¿verdad? Alicia, intensidad. La intensidad es baja a mediana, ¿verdad? Porque el paciente así tipo para, pasa y sigue, ¿verdad? El carácter, ¿verdad? El carácter es opresivo o constrictivo y el paciente siente como es creciente a decreciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estaba subiendo la escalera, cuando empezó a llegar al piso, al primer piso, ahí empezó el dolor, pero rapidito otra vez sintió que iba disminuyendo. Después, ¿qué es? Irradiación, ¿verdad? La irradiación irradia a cuello, a mandíbula, ¿sí? O al brazo. También puede irradiar el brazo derecho, pero es más raro. También puede ir al dorso, pero también es más raro. Y también puede ir al epigastrio, pero también es más raro. Lo más común es al brazo izquierdo o al cuello y a la mandíbula, ¿sí? Y es desencadenado por el esfuerzo, que yo le dije, lo que les vengo diciendo, ¿verdad? O sea, él sabe ya sabe cuándo le va a dar. El paciente mismo te dice, yo camino 10 pasos y me da mi dolor. 9 nomás camino por eso. ¿Sí? Dura minutos, no pasa de más de 30 minutos, pero por lo general dura 2 a 5 minutos nomás. ¿Sí? 2 a 5 minutos. Y el paciente se sienta, reposa y pasó ya. ¿Sí? Después, ahora sí, vamos a hablar del síndrome coronario agudo, que las características del dolor, por lo general, son iguales, del dolor típico, ¿verdad? El dolor típico es así mismo, ¿verdad? Un dolor retroesternal, ¿verdad? Tipo opresivo o transfixiante, que irradia a cuello o a mandíbula o brazo izquierdo, ¿sí? La diferencia está en la intensidad, que de repente es más intenso. Además de eso, también en la duración, porque dura más de 30 minutos, no cede, ¿verdad? Y otra cosa es que se puede dar en reposo, ¿sí? El paciente puede estar sentado y le da, porque acuérdense que la causa, por lo general, es la ruptura de la placa, ¿sí? Que se hace de golpe, no es por eso, no es por la mayor demanda de oxígeno como es la angina estable, ¿sí? Pero yo les puse esta imagen justamente para que recuerden que hay síntomas atípicos del síndrome coronario agudo, que igual nos tienen que hacer sospechar de que el paciente tiene un infarto. ¿Cuál, por ejemplo? Dolor abdominal, ¿sí? Dolor abdominal es un síntoma atípico del infarto, ¿sí?
Si bien ese paciente que yo le dije 70 años, tabaquista, diabético, hipertenso, obeso, su mamá lo se murió por IAM, no sé qué, y viene por dolor abdominal y por dolor en epigastrio, y puede ser una gastritis, claro, pero lo más grave sería que sea un infarto de la cara inferior del corazón y que por eso esté dando dolor en epigastrio. Lo primero que le voy a hacer es un electrocardiograma, ¿sí? Y después, si no es un infarto, genial, bueno, le trato su gastritis, ¿sí? O, no sé, le trato su colecistitis, lo que sea, pero primero siempre piensen en lo más grave que va a ser un infarto, ¿sí? Otros tipos, otros dolores, formas de dolores atípicos del paciente puede venir por disnea o fatiga, ¿sí? Siempre mirar en el contexto del paciente, ¿sí? Y este dolor suele estar acompañado de síntomas vagales, ¿verdad? Neurovegetativos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, viene sudoroso, con palpitaciones, palidez, náuseas, sensación de muerte. El paciente siente que se va a morir, te dice Profe, lo así, me muero, doctor, me muero. Tiene una profe, discúlpame que te desesperación, interrumpa. ¿sí? Estábamos hablando en el grupo Sí. y pensamos que era nuestro internet, pero posiblemente es tu internet, profe. No sé si de por ahí apagas tu cámara, quizás pase un poquito más lento Sí. porque se traba. Bueno, voy a parar. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué tal? ¿Se le escucha bien ahora, doctora? Mejor, Le vamos a doctora. decir otra Mejor, vez. doctora. ¿Y hasta dónde se quedaron? No, te estábamos escuchando bien. De repente nomás fue. Ah, bueno. Y voy a cambiarme de internet. Y ahí les voy voy a probar. Dale, profe. Te voy a hablar. Dale, profe. Hola, ay, ¿qué tal? ¿Se le escucha bien, doctora? Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Em, ¿Ven mi clase? Hola. ¿Ven mi clase? Sí, doctora, Sí, se profe, ve. se ve. Sí, doctora, se ve, profe. Bueno, y sensación de muerte inminente, eso estábamos quedando ahí, ¿verdad? A veces el paciente no tiene antecedente de angina estable, a veces está el paciente que tiene antecedente de angina estable, que es el que está viniendo a consultar ahora por dolor, y te cuenta que cambió las características del dolor, que el paciente o inició lo en reposo, no, y fue con esfuerzo, o si estaba en el esfuerzo empezó, no se dio al ponerse en reposo, entonces cambió el carácter del dolor, ¿verdad? ¿Sí? Nada de esto que yo le estoy diciendo es categórico de un síndrome coronario, por eso es que hay que ver dentro del contexto del paciente, así como yo le dije, ver los factores de riesgo, ¿verdad? Pero sí algo más que les va a guiar es el desencadenante, si hay un desencadenante, y la duración, eso es lo que más les va a guiar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en el examen físico, ¿qué es lo que pueden encontrar?
Y no hay mucho en el examen físico, la verdad, ¿verdad? En un infarto, ¿sí? Más es la sintomatología, ¿verdad? Los síntomas que te dice el paciente, ¿verdad? Pero en el examen físico, si hablamos de una angina estable, pueden encontrar otros signos de aterosclerosis, ¿verdad? Pensar que el paciente, así como les dije, tiene ya una arteriopatía obstructiva crónica, entonces ahí eso nos marca que hay depósito de grasa en las arterias, entonces si hay en los miembros inferiores también va a haber a nivel coronario, ¿verdad? Un aneurisma aorta, algún soplo carotidio, ¿verdad? Santelasmas, ¿verdad? Todo eso son marcadores de aterosclerosis y entonces pueden apoyar el que probablemente sea una angina estable, ¿verdad? Y dentro del síndrome coronario agudo, el paciente puede venir con signos de hipoperfusión periférica, pero es muy raro, ¿verdad? No es la mayoría, ¿verdad? ¿Qué son signos de hipoperfusión periférica? Puede tener alteración de la conciencia, oliguria, llenado capilar lento y además alteraciones en los signos vitales. Acuérdense que lo primero que tienen que hacer ustedes es controlar los signos vitales. Pueden ir taquimneico, porque el paciente está súper ansioso. El paciente que está infartando está súper ansioso, siente como que se va a morir, ¿verdad? Está taquimneico, pueden ir con taquio, bradicardia, sudoroso, ¿verdad? Pálido. Se pueden auscultar soplos, ¿verdad? Un cuarto ruido. Y también, si es que ya está haciendo una falla cardíaca, podemos tener congestión pulmonar y ahí vamos a escuchar crepitantes, sibilancias, ¿verdad? Bueno, entonces si el paciente viene con un dolor torácico, vemos cómo es el dolor. Si es un dolor opresivo, asociado a esfuerzo, que duró de 2 a 5 minutos, o por lo general menos de 30 minutos, probablemente será una angina estable. Si ese dolor, ¿verdad?, fue en reposo, ojo, ¿verdad? O algún esfuerzo menor al habitual, ojo, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente te dice, yo cuando me subía 2 pisos, ahí lo que sentía el dolor, y ahora me subí 3 escalones y ya sentí el dolor. O sea, fue un esfuerzo menor al habitual, y ahí ya apareció el dolor. Eso, o en reposo, y que dure más de 30 minutos, ojo, ¿verdad? Estamos ante un síndrome coronario agudo. ¿Y qué hay que hacer? Urgente, un electrocardiograma y enzimas cardíacas, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos auxiliares en un síndrome coronario agudo? El electrocardiograma, las enzimas cardíacas y la ecocardiografía, ¿verdad? Lo de que les puse la ecocardiografía porque también aporta datos, ¿verdad? Pero no es diagnóstico, ¿verdad? ¿Con qué hacemos el diagnóstico? Con el electrocardiograma. ¿Qué es lo que encontramos en el electrocardiograma? Podemos encontrar supra-ST. Si encontramos supra-ST, eso indica oclusión completa, o sea que se tapó toda la luz de la arteria, ¿verdad? O infra-ST, ¿verdad? Ondas T planas o negativas y onda Q ya es la cicatriz del infarto, o sea, ese infarto ya fue anterior, ¿sí? Acá no puse, pero el bloqueo de rama izquierda nuevo también indica un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Nuevo, ¿verdad? ¿Sí? En las enzimas cardíacas lo que tenemos que ver es principalmente las que son cardioespecíficas, que son la CK-MB, que hay que saber que el paciente que se eleva en sangre a las 4 u 8 horas recién y duran 2 a 3 días, ¿verdad? Y la troponina I, que se eleva en sangre más o menos a las 12 horas recién, 11 a 12 horas, y dura 7 a 10 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Viene un paciente que ahora me dice, doctora, ahora me duele el pecho. ¿Cuándo empezó? Y empezó ahora hace, no sé, 50 minutos me duele el pecho. Y yo le hago el electro y no tiene ningún cambio. Ponele que no tiene ningún cambio. Tiene un infra-ST. ¿Sí? Tiene un infra-ST. Entonces ya es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y yo digo, ¿esto es una angina inestable o un infarto? Y le pido sus enzimas cardíacas. Y me viene negativo. ¿Ya descarté o no que sea un infarto? No. No, ¿por qué no, Alexis?
Y porque, así como dijiste, tiene 12 horas en aparecer en la Porque circulación sanguínea. la primera que se eleva es la CKMB y se eleva recién a las 4 horas. O sea que si yo le pido ahora, obviamente me van a ir negativos las enzimas cardíacas. ¿Por qué? Porque todavía no pasó 4 horas que empezó el dolor. Él me está diciendo que hace 50 minutos que le empezó su dolor. Tengo que volver a repetir ese juego de enzimas para ver si es un infarto o una angina inestable, ¿sí? Y en la ecocardiografía, ¿qué pienso encontrar? Alteración en la motilidad. O sea, el cardiólogo te va a decir, hay hipoquinesia o aquinesia, ¿verdad? O sea, una parte de las paredes del corazón o se mueve poco o no se está moviendo. Eso es lo que te va a informar. Y eso indica una cardiopatía isquémica, ¿sí? Obviamente no es diagnóstico, pero para que ustedes sepan. Igual podemos poner acá como otro método diagnóstico también la cinecoronariografía, que es para mirar dentro de las arterias, cuál de las arterias es el problema, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso ya después, de hecho, el diagnóstico se hace los dos, ¿verdad? Acá les puse un electro para que vayan familiarizándose. Y se ve un supra ST en B2, ¿ven cómo está elevado acá? Esto es un supra, en B3 también es un supra, B4 es un supra gigantesco, y en B5 ya se va normalizando, pero sigue en supra. Ahora B6 ya estuvo normal, ¿ven? ¿Sí? Sí se ve, profe. Y les puse para que vean la onda T negativa, ¿ves? La onda T tiene que ser positiva, así como acá está en ABR, ¿verdad? Porque realmente en ABR siempre es negativa la onda. Bueno, acá les muestro para que sea positiva. Y acá tiene onda T negativa en toda la cara anterolateral, ¿viste? B1, B2, B3, B4, B5. ¿Sí? Entonces, este es un infarto, ¿sí? Es un infarto con elevación del ST. ¿Sí? Si el paciente viene con dolor más este electro, es un infarto con elevación del ST. ¿Sí? Ahora, si el paciente viene con dolor y veo este electro, es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y puede ser o una angina inestable o un infarto agudo sin elevación del ST. Tengo que esperar las enzimas. ¿Sí? ¿Se entendió bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Quiero tampoco, hay uno de los alumnos que está de guardia los martes. ¿Quién es? ¿O no es de este grupo? León Benítez es del quinto de detrás. Ah, del quinto. Ah, bueno, me confundí. Bueno. Porque justamente me acordé de él y por eso me retrasé un chiquitito y pensé que era compañero de ustedes y puse esta lámina. Realmente esto no es más tanto semio, pero igual les quise poner porque quiero que ustedes sepan, ¿verdad? El manejo del paciente, desde que el paciente tiene el primer contacto médico hasta el diagnóstico. Acá vean, ¿cuánto dice? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar? No se ve tan bien, profe. Parece 10 minutos. También, profe. Parece 10 minutos. 10 minutos. Minutos, muy bien, 10 minutos. Me voy a alzar ahí, no sé si ahí se ve. ¿Verdad? ¿Ahí se ve? Sí, se ve de atrás. Voy a Sí, compartir. 10 minutos, 10 minutos. Desde el paciente que tiene el primer contacto médico. El primer contacto quiere decir con la ambulancia. La guía dice que fibrinolítico, que es el tratamiento en el infarto agudo con supraelevación del ST, hasta en la ambulancia el paramédico en teoría le puede hacer, ¿sí? Por indicación del médico, ¿verdad? O sea, el paciente que está infartando llama a la ambulancia, ¿verdad? Cuando la ambulancia llega, hay 10 minutos para diagnosticarle a ese paciente y saber si tiene o no un infarto de miocardio, agudo de miocardio. 10 minutos. No se olviden de eso, 10 minutos. ¿Sí? Retraso del paciente, dice, 10 minutos. ¿Verdad?
Acá les puse lo mismo, ¿verdad? Para que vean otra vez. El reloj dice, este es el reloj, 0 a 10 minutos. Primero llega el paciente, ¿verdad? En 10 minutos nosotros ya tendremos que hacerle el electro y saber si es un IAM con elevación del ST, ¿sí? Porque ese es el que se tiene que hacer fibrinolisis o un cateterismo, ¿verdad? ¿Sí? Tiempo hasta que se le haga el cateterismo tenemos 120 minutos, ¿sí? Pero en 10 minutos nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, ¿sí? Y le digo nomás porque le busqué a este muchacho León, porque justo el martes yo me fui a ver y me fui a ver un paciente, me fui a ver otro paciente, me mostró y tenía un paciente que vino por, no me acuerdo ni por qué, pero tenía enzimas cardíacas, ya tenía positiva y no tenía electro todavía, ¿verdad? Y justo le dije yo eso, el paciente ponerle que vino ahora a las 10 de la mañana y nosotros, yo pasé por la urgencia a las 3 de la tarde, o sea, en las 15, ponerle que pasó 5 horas, ¿verdad? O sea, aplazadísimo estábamos porque en 10 minutos el paciente ya tenía que haber tenido su diagnóstico de si era un infarto o no. Probablemente sí era porque tenía enzimas cardíacas positivas, ¿verdad? Bueno, en conclusión, ¿qué tenemos que examinar a un paciente que viene con dolor de pecho? Sí o sí, signos vitales. Lo primero, signos vitales. Nada que el paciente esté bradicárdico, hipotenso y no se den cuenta. Signos vitales. Después, obviamente, hacerle un examen cardiológico pulmonar, ¿verdad? Y como les dije, aun cuando el paciente no sea tan cardíaco, siempre, si viene por dolor de pecho y tienen, háganle un electrocardiograma, ¿sí? Hallazgos positivos, el dolor típico, ya hablamos, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular, hay que ver, entonces un paciente con dolor típico, factores de riesgo, acuérdense esto, 2 de 3 hacen el diagnóstico. Si el paciente viene con dolor típico y tiene un electro positivo, es un infarto, ¿sí? Claro, tenemos que pedir las enzimas cardíacas, pero ese es un infarto. Si el paciente viene con dolor de pecho, el electro no tiene ST, no tiene supra-ST, entonces necesitamos la enzima. Entonces, clínica y enzima, hay 2 de 3, otra vez diagnóstico, infarto. 2 de 3. Clínica, electro, enzimas. 2 de 3 hacen el diagnóstico, ¿verdad? Y hallazgo negativo, ¿verdad? Acuérdense que el paciente puede tener el examen físico normal, igual puede estar infartando, ¿sí? Igual puede estar infartando. Los diagnósticos diferenciales, que hace rato hablamos, ¿verdad? Que decíamos, María José, pueden ir con dolor de pecho, y ¿qué otra cosa puede ser? Y puede ser una pericarditis, va a tener un antecedente de algún cuadro viral, ¿verdad? Puede ser un TEP donde predomina la dificultad respiratoria, aparte de eso tiene que tener un antecedente de trombosis venosa o de algo que sea que le produzca una éstasis o un estado procoagulante. La disección de aorta, que la diferencia es el dolor que irradia a la zona interescapular, ¿sí? La osteocondritis o la costocondritis, que es el síndrome de Tietze, que es el dolor a la presión de la unión costocondral, ¿verdad? Y el espasmo esofágico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nadie tiene una consulta por síndrome coronario? ¿No? ¿Ya se durmieron? Profe, te quiero contar algo. No Sí, es tanto oye. pero vamos a poner que en la ambulancia ahora, ¿cómo por ejemplo si que el paciente entra en paro, puede saber si es desfibrilable o no desfibrilable? Bueno, lo que es de el paro cardíaco, o sea, lo que decía, el paciente se cae, ¿verdad? El paciente se cae, vos no sabes qué es. Si realmente tiene una parada cardíaca, que quiere decir que es asistolia, no hay latido cardíaco, eso significa parada cardíaca, no hay latido. O tiene una fibrilación ventricular, ¿sí? La fibrilación ventricular es el que es desfibrilable. Fibrilación desfibrilable, que es con la cardioversión, ¿verdad? ¿Sí? Con las paletas, ¿sí?
Con el cardiodesfibrilador, ahí me salió el nombre que no me venía, cardiodesfibrilador. Ahora, el paciente que está en parada cardíaca, el tratamiento es el masaje cardíaco. El que no tiene latido le masajeas, ¿sí? Más drogas, ¿verdad? Le haces adrenalina, ¿verdad? Al que está en FV, que es fibrilación ventricular, fibrilación, le desfibrilas, ¿sí? Con el cardiodesfibrilador. Acordate, 9 de 10 que se caen, Alexis, tienen una fibrilación ventricular. Por eso es que ahora se promueve que en todos los lugares de concurrencia masiva tiene que haber un cardiodesfibrilador. Porque a ese no le sirve que vos le estés masajeando. Obviamente al que se te cae y no tener un cardiodesfibrilador le masajea porque no sabe qué es lo que está pasando. Le masajea por si le ayude, ¿verdad? ¿Sí? Pero 9 de 10 que se caen tienen una fibrilación ventricular. Y a ese solamente se le salva un desfibrilador, ¿sí? Por eso es que en los estadios está obligado, se obliga a poner un desfibrilador. En la urgencia, en la entrada, ustedes van a ver, hay un desfibrilador. O sea, en todos los lugares de concurrencia masiva tiene que haber un desfibrilador. Y el desfibrilador ahora es prácticamente, no sé, es automático por ahí, ¿verdad? O sea, cualquiera le puede desfibrilar en teoría al paciente, en teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina sola, las máquinas nuevas, las máquinas solas te dicen qué hacer, ¿verdad? Te dice, coloque la paleta, tal cosa, que él mismo reconoce el ritmo y él mismo desfibrila, carga y desfibrila, ¿sí? Que son los desfibriladores automáticos, ¿verdad? Y después están los obsoletos que nosotros tenemos en el hospital, donde nosotros cargamos y nosotros le paleteamos al paciente, ¿verdad? Pero en teoría los que están en los estadios y esos son los desfibriladores automáticos donde vos solamente tenés que colocarle los parches al paciente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te respondí, Alexis? Sí, profe, genial. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de esta parte? No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Síndrome aórtico agudo, ¿verdad? El síndrome aórtico agudo es lo que principalmente estamos hablando, la disección de aorta, ¿verdad? Un dolor torácico también puede ser, es uno de los diagnósticos diferenciales de un infarto, pero está causado por un aneurisma o una disección de aorta. Por lo general, la disección de aorta. Es un caso raro, pero es un caso gravísimo, ¿verdad? Gravísimo, gravísimo. No sé, se muere porque se muere, más o menos. No sé. Es rarísimo, pero es gravísimo. Tiene una alta mortalidad, acuérdense eso. Tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Y cuando vean esto, corran, ¿verdad? Y llamen a un médico, no sé. Bueno, cuando vean, no se van a olvidar también, porque es así desesperante, ¿verdad? Este paciente que viene por este dolor torácico que irradia al espacio interescapular, le va a tener el antecedente por lo general de hipertensión arterial, ¿sí? Y va a venir hipertenso. Eso también es en medicina nada es 100%, pero acuérdense que por lo general los infartos vienen con una presión más bajita, ¿verdad? Vienen medio hipotenso, con una presión medio baja, ¿verdad? Pero el síndrome aórtico, el que viene con una disección aorta, te viene con una presión altísima, o sea, está en una crisis hipertensiva por lo general, ¿sí? Y necesita un tratamiento urgente porque es alta mortalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Hay una lesión, acá como ven en el dibujo, que afecta la luz, ¿verdad? De la aorta, ¿verdad? La íntima y la media afecta y crea una falsa luz, ¿verdad? Donde se va acumulando sangre, ¿eh? Y cuanto más se acumula en la capa media, mayor riesgo de ruptura, ¿verdad? Eso se va alargando, se va agrandando y se va disecando y va también puede ir afectando otras arterias que van saliendo de la aorta en su trayecto, ¿verdad? ¿Sí? Hay una clasificación de Stanford, que es la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A, como ven, es cuando afecta la aorta ascendente, ¿verdad? Que puede ser tipo 1, ascendente y descendente, y tipo 2, solamente ascendente. Y la de tipo B
que es cuando afecta solamente la aorta descendente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no afecta la aorta ascendente, ¿verdad? En la clínica, los síntomas puede venir como un infarto, pero lo que les dije es que el dolor es mucho más intenso, es sumamente intenso. Y aparte de eso, y le puse esta imagen de costado para que se acuerdan que irradia espalda. El paciente te dice que el dolor se le va a la espalda, ¿verdad? Y te dice, lo siento como que algo me atraviesa, como se está rompiendo algo acá, se me atraviesa el tórax. Así te cuenta el paciente, ¿verdad? Y es porque se le está nada más y nada menos, se le está rompiendo la aorta, ¿verdad? O sea que un cuadro gravísimo, ¿sí? Obviamente el paciente ya puede cursar con alteración de la conciencia cuando afecta la carótida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a afectar la irrigación del cerebro, va a tener alteración de la conciencia, ¿sí? Depende de cuánto se extienda esta disección, va a ir siendo los síntomas también, ¿verdad? Si cuando hay compromiso del pericardio, va a haber un derrame pericardio, un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Cuando hay compromiso de la válvula aórtica, puede haber una insuficiencia de la válvula, ¿verdad? Y vamos a tener un soplo de la auscultación. Cuando afecta la salida del tronco coronario, podemos tener también un síndrome coronario porque va a afectar la irrigación del corazón, ¿verdad? Cuando afecta la carótida, podemos tener una ACV, entonces el paciente va a tener una hemiplegia, por ejemplo, ¿verdad? Se afecta el tronco brachiocefálico, ¿verdad? Y no afecta la subclavia izquierda, entonces vamos a tener asimetría de los pulsos, ¿verdad? Si afecta a ambas subclavias, no va a haber esa asimetría, ¿verdad? En los pulsos de los miembros superiores, pero sí va a haber diferencia entre el superior y el inferior, ¿verdad? ¿Se entiende esa parte, verdad? Bueno, ¿y cómo lo identificamos el dolor? Lo mismo, pensar en esto, pensar en que puede ser esto, ¿verdad? En la asimetría de los pulsos, acuérdense, la asimetría de los pulsos, eso es algo clave, ¿verdad? Siempre a un paciente, ustedes, por lo general le tomamos un lado nomás el pulso, tienen que tomar los pulsos en todos los miembros, esa asimetría de los pulsos en los miembros es algo característico. Y aparte, puede o no haber compromiso de conciencia, ¿verdad? Nada es negativo suficiente como para descartar este cuadro tan grave, ¿verdad? Entonces, si ustedes sospechan de esto, sí o sí, descarten primero esto porque es algo gravísimo. El tratamiento es muy diferente con el síndrome coronario agudo, entonces a este no le va a anticoagular, no le vas a dar antiagregantes porque el riesgo de sangrado es gigantesco. En cambio, al síndrome coronario ustedes le tienen que dar doble antiagregación, le van a anticoagular, o sea que es totalmente diferente. Entonces es demasiado importante descartar este cuadro. ¿Y cómo se descarta? Y hay que pedirle una ecocardiografía, ¿verdad? Que de repente eso no te descarta porque la ecocardio solamente ve el inicio de la aorta, pero si es una de tipo A, ya te va a informar, ¿verdad? O lo que es el gol estándar es la angiotomografía, ¿verdad? La angiotomografía mirando la aorta, ¿sí? Bueno, entonces un dolor torácico de inicio súbito, transfixiante, que puede simular perfectamente un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Y contrólenle la presión, tómenle los pulsos, ¿verdad? Y busquen, si sospechan de eso, busquen con una imagen, ¿verdad? O sea, un electrocardiograma, radiografía de tórax, pero principalmente se le pueden pedir una angiotomografía, ¿verdad? No sé si hay una pregunta hasta acá. No hay que preguntarme nada sobre el síndrome. No, profe, estoy bien. Bueno, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es, creo que lo que más van a ver en clínica médica, ¿verdad? Porque es una patología lastimosamente súper común, porque digo lastimosamente porque es muy invalidante para el paciente, ¿verdad? Y tenemos mucho porque la causa principal de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es la hipertensión arterial y ustedes saben que hay alto índice de hipertensión en nuestro país, o sea, se cree lo que 1 de 2 más o menos es hipertenso en el país, ¿verdad? Entonces, tenemos alta prevalencia también de insuficiencia cardíaca, que realmente desconozco las cifras nacionales, pero
Si nos basamos en la causa, probablemente sea muy alta también, ¿verdad? Acuérdense así, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Y mírenle a este corazón, ¿verdad? Fallo de bomba. O sea, el corazón no está haciendo su función, falla de bomba, ¿verdad? El corazón es una bomba, su trabajo es bombear sangre y eso es lo que no estaba pudiendo hacer bien, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es clínico, por eso es un síndrome clínico donde hay una insuficiencia, o sea, una incapacidad del corazón de aportar el oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Entonces, falla del corazón como bomba. Eso es la definición de la insuficiencia cardíaca. Alta prevalencia, alta tasa de hospitalización, alta mortalidad, ¿verdad? El paciente, vas a ver, el paciente que es cardiópata cada vez se va internando más hasta que fallece realmente, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pero también el paciente que está bien controlado y bien tratado puede estar asintomático y no tener nada al examen físico también, si es que está bien manejado con la medicación, ¿verdad? Puede ir por eso puse acá que puede ir desde síntomas muy leves de la vida diaria hasta cuadros muy graves y hasta la mortalidad, ¿verdad? Hay dos componentes. Uno es la disfunción sistólica y otro es la disfunción diastólica. La disfunción sistólica es falla el corazón como bomba, no tiene buena fracción de eyección el corazón, ¿verdad? Por lo general es de causa isquémica y tiene una fracción de eyección reducida, ¿verdad? Y la disfunción diastólica, lo que pasa es la diástole, que es la relajación del corazón, o sea, falla la relajación cardíaca, entonces eso impide que se llene bien el corazón, ¿verdad? Y ahí activa el sistema renina-angiotensina, también el sistema simpático, y eso va produciendo una remodelación del miocardio a largo plazo, que termina en una hipertrofia del miocardio, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? O sea, una hipertrofia del miocardio que va alterando todo lo que es la estructura cardíaca, ¿verdad? La principal causa, la hipertensión arterial. Esa es la principal causa de la disfunción diastólica. Y de la disfunción sistólica, la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Pues después hay otras causas que son menos frecuentes, las miocardiopatías, las valvulopatías, ¿verdad? Pero las principales ya dijimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te viene a decir el paciente? Me canso, camino un poco y me canso, se me hinchan las piernas. Y te cuenta así la progresión. A la mañana amanezco bien, pero a la tarde ya se me hincha ya todas mis piernas, ¿verdad? Me ahogo, ¿verdad? Me falta el aire. Hago tal cosa y me falta el aire. Pero reposo estoy bien. Me despierto a la noche con falta de aire, ¿sí? La clínica es muy característica, ¿verdad? ¿Sí? Podemos hablar de la clínica crónica, ¿verdad? Congestiva, y también de la aguda, ¿verdad? La crónica, podemos tener falla cardíaca izquierda, donde hay falla de la sístole del ventrículo izquierdo, y ¿qué es lo que vamos a tener? Congestión pulmonar. O sea, vamos a tener disnea a esfuerzo, tos, ¿verdad? Oliguria, ¿verdad? Disnea y tos que van por la congestión pulmonar, ¿verdad? Oliguria. Edema de miembros inferiores de predominio vespertino y al declive. Cuando un paciente está acostado, no le busquen en las piernas porque saben que ahí no se va a depositar, porque en el declive, busquen en la región sacra, ¿verdad? Ortopnea, ¿verdad? El paciente no puede estar acostado, ¿verdad? Porque tiene mayor dificultad respiratoria. O la disnea paroxística nocturna. Asimismo te refiere el libro cuando lean que el paciente se desespera, la noche le falta el aire, se levanta buscando alguna ventana o algo para poder respirar mejor, ¿verdad? Inicturia, ¿verdad? Y todo eso se da por la reabsorción de los líquidos, ¿verdad? Durante la noche, ¿verdad? Al paciente al ponerse en decúbito, el líquido retorna a la circulación central y eso produce mucha sobrecarga y ahí el paciente tiene esos síntomas, ¿verdad? Serositis, o sea, el paciente tiene derrame pleural, ascitis, ¿verdad? También puede tener derrame pericárdico y también puede tener compromiso del estado general, ¿sí? Si hablamos de una falla cardíaca derecha, va a tener dolor abdominal, congestión hepática también, ¿verdad? Y cuando hablamos de algo agudo
el paciente tiene algo agudo que empeoró ya su insuficiencia cardíaca crónica, digamos, ¿verdad? Y empeora todos los síntomas. La disnea, por ejemplo, el paciente te decía, yo tengo disnea para salir al patio, pero ahora me falta el aire estando sentado, o sea, tiene una agudización de su disnea. Entonces, eso, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? O tiene, y a la auscultación le encontramos crepitantes, ¿verdad? Tiene el antecedente de tenerlo ya insuficiencia cardíaca, como les dije, pero que ahora empeoró, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Y puede ser, si el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ahora ustedes se dan cuenta que tiene una agudización que empeoró por algo, tienen que buscar la causa. Por lo general son las infecciones. Si no hay infección, entonces tienen que buscar algo cardiovascular, o sea, volvió a infartar, por ejemplo, o tiene una arritmia, o está muy hipertenso, ¿verdad? O algún otro síntoma, ¿verdad? O algún otro síntoma, ¿verdad? Un estado que aumente la demanda de oxígeno, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿verdad? ¿Sí? O el paciente abandonó su medicación, eso también puede ser una causa, ¿verdad? Acá les puse los síntomas típicos, son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, aumenta el tiempo de recuperación de post-ejercicio, el edema, ¿verdad? El edema de tobillo, dice acá, pero el edema realmente de miembros inferiores, ¿verdad? Pero ustedes saben que empieza ahí en los tobillos, ¿verdad? Y algo más específico es la ingurgitación yugular, ¿verdad? El reflujo hepatoyugular, el ritmo de galope, ¿verdad? El impulso apical desplazado, o sea, el ictus cordi, ustedes saben dónde se ve, ¿verdad? En el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, pero ahora se ve desplazado lateralmente, o sea, ven por fuera de esa línea, van a encontrar el ictus cordi, ¿verdad? Y también algún soplo, ¿verdad? Y la auscultación cardíaca que falta acá, que es donde se escuchan sobrecarga, ¿verdad? La auscultación pulmonar, quiero decir, donde ven que se escucha estertores húmedos, ¿verdad? De sobrecarga, ¿sí? Y algo que ayuda mucho al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca son los criterios de Framingham, ¿sí? Necesitamos 2 criterios mayores y un criterio mayor con 2 menores, o un criterio mayor con 2 menores, perdón, me expresé mal, ¿verdad? 2 mayores o 1 mayor con 2 menores, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios mayores? Son disnea paroxística nocturna, estertores crepitantes, un edema agudo del pulmón, cardiomegalia en la radiografía, el tercer ruido, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular, una pérdida de peso de 4,5 kilogramos después de un tratamiento, que eso vamos a ver más adelante, porque el paciente con insuficiencia cardíaca por los edemas, por lo general empieza a aumentar de peso. Entonces el control del peso es un signo, es una forma de monitorizarle al paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si vos le haces el tratamiento que para descargarle principalmente es diurético y el paciente mejora, ¿verdad? Y disminuye el peso, entonces quiere decir que era por ese edema, ¿verdad? Y los criterios menores son la disnea de esfuerzo, porque la disnea de esfuerzo acompaña también a otras patologías, por ejemplo, el EPOC, el enfermo renal, tiene disnea de esfuerzo también, ¿verdad? Edema de miembros inferiores, que también acompaña a otras patologías, por ejemplo, el enfermo renal, ¿verdad? Derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna y la taquicardia, ¿verdad? Todos esos son criterios menores. Otra vez repito, 2 mayores, o 1 mayor y 2 menores, de los criterios de Framingham hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, y el examen físico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Debido a la remodelación cardíaca que hablamos, vamos a encontrar que el ictus cordi se desplaza por fuera de la línea medio clavicular, ¿verdad? Y podemos tener un ritmo de galope, o sea, un tercer ruido asociado, ¿verdad? Si hablamos falla sistólica derecha, vamos a tener ingurgitación yugular, vamos a tener signos de congestión hepática, que son hepatoesplenomegalia, pulso hepático, reflujo hepatoyugular, ¿verdad?
Si tenemos una falla sistólica izquierda, entonces vamos a tener congestión pulmonar con los síntomas que ya hablamos, edema de extremidades, derrame pleural, ascitis, ¿verdad? En los casos severos podemos tener acrocianosis o alteración de la conciencia, ¿verdad? Y también, así como les dije que ellos pueden ganar peso, también pueden perder peso ya por una caquexia cardíaca, se llama, ¿verdad? Que es del paciente por su disnea empieza a dejar de comer y empieza a perder peso y a estar caquético, ¿verdad? Y después buscar los signos de lo que es la causa de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que de repente puede ser una valvulopatía y por eso va a tener un soplo, ¿verdad? O una arritmia y por eso va a tener un ritmo irregular, ¿verdad? Y si hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, eso que todos los síntomas pueden estar presentes, todo lo que hablábamos recién, y obviamente el paciente te refiere que empeoró. Pero muchas cosas de repente pueden estar ausentes y no por eso ser una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el edema, el derrame pleural y la ascitis tardan más en desarrollarse. Entonces puede ser en una crónica agudizada, sí o sí, pero en una aguda, por un infarto, por ejemplo, muy difícil que encuentres edema, derrame pleural y ascitis. Lo mismo en el lado derecho, ¿verdad? En la congestión hepática es más difícil de encontrar, ¿verdad? Ingurgitación yugular, sí, pero congestión hepática más difícil, ¿verdad? Y buscar siempre otra vez lo mismo, lo que precipitó a esa insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? La hipertensión arterial, una tirotoxicosis, una arritmia, ¿verdad? O una fiebre. Acuérdense que las infecciones son las causas que más alteran al paciente, ¿verdad? Con insuficiencia cardíaca. Bueno, le puse aquí la clasificación de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la restricción que presenta el paciente con respecto al ejercicio, que es la clasificación del NIJA, ¿verdad? Que le clasifican 4. Clase 1 no presenta síntomas en la actividad física ordinaria. Clase 2 presenta síntomas en la actividad física ordinaria, pero con limitaciones mínimas, ¿verdad? Clase 3, fuerte limitación en la realización de la actividad física ordinaria, pero no tiene todavía síntomas en el reposo. Y clase 4 ya tiene síntomas en el reposo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y lo mismo que examinamos, siempre acuérdense, signos vitales primero, signos vitales, y evaluamos también la perfusión, o sea, el llenado capilar. Además de eso, un examen cardiopulmonar completo, ¿verdad? Buscar signos de congestión, ¿verdad? Y los hallazgos positivos, básense, pueden usar la escala de Framingham que ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero los síntomas y signos clásicos, ¿verdad? Y los negativos, por ejemplo, si el paciente la insuficiencia cardíaca puede tener sibilancia, sí puede tener, pero si solamente tiene sibilancia, eso va a ser muy raro, entonces hay que pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero si tiene sibilancia acompañada de edema, crepitante, ingurgitación yugular, y bueno, obviamente estábamos pensando en una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El examen físico, como les hablé hace rato, puede ser normal en los pacientes que están bien tratados, ¿verdad? Bien tratados, ¿sí? Y acá les puse otra vez un esquema, ¿verdad? Si tenemos disnea y a la disnea le ocultamos sibilancias o roncus solos, no hay edemas, entonces buscamos una disnea de otra causa, o sea, una disnea no cardíaca. Pero si a la disnea se le suma ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, crepitantes, estertores, edema, más al declive, entonces probablemente es una disnea de causa cardíaca y hay que separar en si es crónica o aguda. Si es crónica ya vamos a tener disnea, edema, congestión pulmonar y congestión hepática. Principalmente si tenemos edema y congestión hepática es algo crónico porque eso tarda más en presentarse, ¿verdad? Y estudiamos con una ecocardio. Si solamente tenemos disnea, ingurgitación e inclusive podemos tener mala mecánica respiratoria, entonces pensar en algo agudo y buscamos electrocardiograma, radiografía, laboratorio y algo más urgente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Yo igual voy a alzar mi clase, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? No, doctora. ¿Se entendió todo? Sí, profe, está bien. Sí, doctora.
Bueno. Si tienen alguna pregunta me escriben, ¿sí? Voy a alzar mi clase para que manejen bien los esquemas, ¿sí? Perfecto, doctora. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. Chao, Chao, doctora. chao, Gracias. doctora. Chao, otra. Chao. Cuídate. Doctora, Sí.